A continuación vamos a desarrollar el tema de la medición de resistencias. A manera introductoria vamos a hablar de lo que son los rangos y modelos de la resistencia con el fin de ubicarnos en un contexto para que a la hora de elegir un método de medición tengamos en cuenta en qué rango se encuentra y cuál es el modelo de la resistencia que vamos a medir. Entonces, en cuanto a rangos, podemos hablar de que tenemos tres grandes, digamos, rangos, como son las bajas, las medias y las altas, en donde tenemos unos subrangos por aquí, unas bandas, digamos, difusas, en lo que llamamos las medias altas y las medias bajas. Pero podemos considerar como rangos bajos aquellas resistencias menores a un ohmio, las resistencias medias, aquellas que son mayores a un ohmio y menores a un mega ohmio, y aquellas que son mayores a un mega ohmio vamos a considerarlas como resistencias altas. De tal manera de que, bueno, también tenemos aquí una banda, digamos, difusa, las medias bajas y las medias altas. Y esto hay que tomarlo en cuenta por el hecho de que no todos los métodos de medición sirven para medir todos los rangos de resistencia. Hay métodos que son idóneos para resistencias bajas, resistencias medias y otros métodos que son para resistencias altas. Además que hay que tomar en cuenta ciertos efectos que hay que modelar en el caso de las resistencias bajas, en el caso de las resistencias altas, y incluso habría que fusionar algunos de los efectos y modelos que se obtienen para resistencias altas y bajas en el caso de resistencias medias cuando se requiere de una alta precisión. Entonces, ¿por qué dividimos esto? Repito, porque hay que luego más adelante escoger de acuerdo a la precisión y el método más adecuado según el rango en que se encuentra. En el caso de los modelos, para resistencias bajas hay que tomar en cuenta ciertas cosas. Una resistencia baja, por ejemplo, del orden de miliohmios, nosotros pudiésemos decir que entre los terminales por donde circula la corriente de ese elemento, llámese que ese elemento no necesariamente tiene que ser un resistor, puede ser cualquier elemento que posea una baja resistencia, como lo puede ser el devanado de un transformador o el devanado de un motor o la resistencia DC de un devanado de un reactor Chum. Entonces, se desea modelar en DC lo que sería ese equipo. Entonces, ese equipo lo podemos modelar, o esos tres ejemplos que le puse, simplemente como un resistor, donde R vendría siendo la resistencia desconocida, pero que al usar un método convencional de medición de resistencia, vamos a obtener muy poca tensión entre los terminales de esa resistencia, y ahí es donde los métodos convencionales fallan. Entonces hay que tomar en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo las uniones de los terminales. O sea, si estamos hablando de que son el equivalente a bornes atornillados o cualquier sea el método de sujeción, aquí va a aparecer entre los cables y el elemento algo que llamamos nosotros resistencia de unión. La voy a llamar RJ, por ejemplo RJA y RJB. ¿Qué son esas resistencias de unión? Son resistencias en serie que van a aparecer y que hay que tomar en cuenta, porque si bien pueden estar bien sujetos, puede ser del orden de miliohmios en comparación con este señor. Si este señor es del orden de miliohmios, entonces estos dos cobran importancia.
Entonces ahí es donde aparece estas resistencias de unión. En el caso de los chum para galvanómetros, que son especializados, vemos una cosa como el modelo de 4 terminales. Un par de terminales gruesos por donde se va a introducir corriente, ¿verdad? Aquí aparece una resistencia de unión que se busca sea lo más pequeña posible en comparación con esta resistencia, y eso lo vamos a lograr haciendo una buena sujeción, poniendo buenos terminales, poniendo buen torque y evitando, digamos, la corrección o evitando sulfatación en los bornes. Y vemos a veces entonces otro par de terminales que son los terminales delgados, por donde van, por ejemplo, cables más delgados, que son los que sirven para monitorear la tensión entre los terminales de esa resistencia patrón. Pero así como aparecen las resistencias de unión para los terminales de corriente, pudiesen aparecer otro par de resistencias de unión que serán insignificantes o significantes de acuerdo a la resistencia, digamos, interna de este circuito del voltímetro. Entonces tenemos un modelo para resistencia baja de 2 terminales y de 4 terminales, que pueden ser tomados en cuenta uno u otro de acuerdo a la necesidad, dado a que estas resistencias de unión suelen ser de órdenes bien bajo, porque esa es la idea, que sean bajas, pero en los casos en donde la resistencia a medir sea una muy baja resistencia, hay que tomarla en cuenta, porque en el método que se vaya a usar se va, digamos, a tomar en cuenta esas uniones para bien sea compensar el efecto que ellas producen en las mediciones. Vámonos al otro extremo. O sea, este es un modelo de 2 terminales, un modelo de 4 terminales, y bueno, vámonos a un modelo en el cual vamos a tomar otros efectos totalmente distintos. Aquí, como repito, tomamos en cuenta el efecto de las uniones, digamos, los conductores que van a estar unidos al elemento que yo voy a medir, que es de resistencia baja. Repito, como ejemplo, puede ser un devanado de un transformador, puede ser un devanado de un motor, puede ser un conductor, incluso una sección de un conductor que esté por allí almacenado o embobinado, y entonces, bueno, se desea medir entre terminales qué resistencia equivalente hay. Ok, vámonos al modelo de 3 terminales. Cuando nosotros obtenemos o trabajamos en el rango de resistencias altas, por ejemplo, entre los puntos A y B, cuando nosotros llamamos resistencias altas, no necesariamente tiene que existir, no necesariamente es un resistor de por medio, sino que puede ser un equivalente resistivo entre 2 devanados. Digamos que en un transformador los devanados primario y secundario están eléctricamente aislados, magnéticamente están acoplados, pero eléctricamente aislados. Ese aislamiento no es infinito en la realidad. Hay un equivalente resistivo que pueden estar del orden de megaohmios, cientos de megaohmios, decenas de megaohmios o incluso miles de megaohmios. En su forma ideal, bueno, sería infinito. Entonces, si yo llamo a este el devanado A y esto el devanado B, tenemos una resistencia, llamemos resistencia AB entre el aislamiento, entre el devanado A y el devanado B. Es un ejemplo, digamos que este es el devanado A, el devanado B, y hay un equivalente.
Entonces, si esto puede ser del orden de cientos de megaohmios, también hay que tomar en cuenta de que puede existir un tercer punto C, llamémosle común, en el cual entre el devanado A, en este caso puede ser el chasis, entre el devanado A o el punto A y el chasis, existe también un aislamiento, y ese esté dándonos un valor superior o cercano a la resistencia de aislamiento que hay entre el punto A y el punto B, y a su vez una resistencia entre el punto B y el punto C. Si nosotros tomamos como un ejemplo físico que el punto C es la cuba de un transformador o el chasis de un motor, y A y B son devanados de fase del motor, entonces entre el devanado A y el chasis hay un aislamiento, entre el devanado B y el chasis hay un aislamiento, que si bien son altos, pueden ser tan altos como este. ¿Qué pasa en las resistencias medias? Que cuando yo hablo de que esto es una resistencia media y estos son resistencias de aislamiento, esto es mucho más grande que esto, y el modelo me queda como un modelo sencillo de 2 terminales. Pero en el caso de que las resistencias sean altas, usamos este modelo de 3 terminales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que para medir esto va a aparecer un efecto en paralelo de 2 resistencias que pueden tener valores similares a esta y alterarlo. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta en los métodos de medición, sean de baja resistencia o de alta resistencia, son las corrientes y los voltajes que hay que tomar en cuenta en los diversos métodos. Independientemente del método, la instrumentación, bien sea que nosotros midamos voltaje o corriente a su más mínima expresión. Por ejemplo, si nosotros requerimos medir voltaje entre los terminales de un resistor muy bajo, se requiere de que por aquí circule una corriente considerablemente alta, para que al multiplicarla por el valor de la resistencia equivalente en terminales pueda aparecer una tensión medible. Cuando yo hablo de una tensión medible, bueno, cuando me produzca aquí unos pocos milivoltios que yo pueda, digamos, con una instrumentación adecuada, discernir de que en realidad es un voltaje y no es ruido o cualquier otra cosa. Por el contrario, cuando tenemos altos voltajes, altas resistencias, para nosotros medir una corriente que circule por un aislamiento, estamos hablando de corrientes del orden de microamperios. Entonces, los microamperios que la instrumentación pueda manejar, porque menos de ahí es difícil medir corrientes menores de microamperios, al menos con la instrumentación analógica, se requieren de a veces cientos o incluso miles de voltios aplicados entre los puntos a medir, y es algo lógico. O sea, se requieren, si esta resistencia es de cientos de megaohmios, ¿cuánta tensión debería yo aplicar entre estos puntos para que por aquí circule al menos 1 microamperio? Entonces ahí es donde aparecen y vemos que los métodos de medición de resistencias altas requieren equipos que aplican altas tensiones, al contrario de las resistencias bajas, que se requieren de equipos que inyecten niveles de corriente considerables. Y bueno, se toman en cuenta entonces, de acuerdo a estos modelos que hemos visto, que son los más básicos, si vamos a trabajar con resistencias bajas o resistencias altas.
Muchas veces entonces este modelo también nos ayuda a hacer compensaciones de cosas como esta que nosotros llamamos fuga. O sea, si yo deseo medir la corriente que circula por aquí y aparece, cuando yo aplico una diferencia potencial entre A y B, aparece una corriente que se está, digamos, circulando por donde no debería o por donde debe, pero yo no quiero, porque va a ser tomada en cuenta y me va a crear una falsa lectura o una lectura con errores. Bueno, el hecho de que yo sepa de que esto exista, de que yo la sé estimar y que yo pueda, digamos, de alguna forma reorientar esa corriente a través de algún método que vamos a ver luego, que llamamos el uso del terminal de guarda, vamos a poder entonces compensar o eliminar el efecto en la medición final de la resistencia de aislamiento, ese efecto de fuga. En cuanto a modelos, hay modelos más complejos. O sea, cuando nosotros nos vamos a modelos en los cuales hay presencia de inductancia, bueno, hay que tomarlas en cuenta. O modelos en donde hay combinación de efectos capacitivos. O sea, puede haber materiales que produzcan este efecto capacitivo. Son efectos que hay que tomar en cuenta, sobre todo en las resistencias altas se puede tomar en cuenta esto. En la resistencia equivalente de devanado hay que tomar a veces en cuenta que existen inductancias propias o acopladas que hay que tomar en cuenta. Incluso hay modelos mucho más complejos cuando trabajamos en alterna para medir impedancia, bueno, que complicarían mucho más el modelo, y al complicar el modelo, bueno, es porque se requiere más precisión. Entonces, no todos los métodos, con lo que quiero concluir con esto es que no todos los métodos de medición de resistencia son para cualquier rango de medición. O sea, unos métodos sirven para rangos bajos y tienen particularidades como manejar altas corrientes, otros métodos sirven para resistencias altas y tienen gran particularidad de manejar altas tensiones, y también habrá métodos intermedios que sirven para medir tanto resistencia media baja o media alta, e incluso métodos específicos para áreas intermedias o difusas de este rango.